Pues nosotros hemos querido ser un estudio un tanto atípico en el sentido de que queremos que sea un estudio para todo el mundo. Siempre ha estado muy estigmatizado este tema de los tatuajes, últimamente no tanto. Yo creo que ha dejado de ser una moda para llegar a ser una cultura ahora mismo en la sociedad. Y lo que buscábamos era dejar de ser un estudio antiguo, lúgubre o el típico tradicional, para ser un estudio abierto a todo el mundo, desde una señora de 60 años hasta un chaval de 18 que haga su primer tatuaje. Ahora es un tema de, como hablamos en nuestra web, es un tema de conversación en las familias. Cuando te hacías un tatuaje lo hacías a escondidas y ya se enterará cuando lo tengas. En cambio ahora ya lo consultas, lo hablas con tu padre, lo hablas con tu amigo, con tu mujer, con tu hijo. Las madres cuando se tienen un hijo vienen muchísimas a hacerse un tatuaje de sus hijos. Y es más, creo que estamos llegando a un punto, de hecho nosotros estamos haciendo alguna cuestión en torno a eso, de que nuestras generaciones, cuando empezamos a desaparecer y nos muramos, nuestros hijos heredarán seguramente algunos de nuestros tatuajes y querrán hacerse un tatuaje que tenía mi padre o que tenía mi madre. Mucha gente habla que sus tatuajes le dan fuerza y yo opino que sí, que el tatuaje, cuando tú haces un tatuaje con sentido, cuando hablo con sentido es por un sentimiento, esa pieza coge energía y tú cada vez que la mires o cada vez que la sientes, de alguna manera te va a dar una cierta energía. Ha habido mucha gente que ha empezado a tatuar en sus casas o en pisos años atrás y nos encontramos con muchos tatuajes que nos entran por la puerta para hacer covers, lo que se llama un cover. El 90% tiene solución. Existe la posibilidad del láser, que es algo que vamos a incorporar en breve, y existe la posibilidad del cover, que es lo que más estamos estilando. Lo que solemos hacer es taparlo con otro tatuaje y buscando siempre algo que sea acorde a lo que tenemos que tapar, porque a veces hay cosas que son complicadas de tapar. La escuela es un proyecto que a mí personalmente me hace muchísima ilusión y en el que estamos metiendo muchísima energía porque creemos que es un hueco inmenso. Como hablábamos antes, ha habido un cambio en la sociedad, el tatuaje ha dejado de ser una moda para pasar a ser una cultura. ¿Qué pasa? Que esto ha generado una demanda tan alta que te encuentras que en los estudios tenemos 2-3 meses de lista de espera. Y esto se va a trasladar tarde o temprano en una creación de puestos de trabajo que hay que cubrir. Esto es un mundo que va a tener muchísima salida, incluso para la gente que lleva el arte dentro, gente que ha hecho bellas artes, o incluso chavales que dibujan bien. El nivel del tatuaje ha aumentado un montón en estos últimos años. Antes sí es verdad que se tatuaban los marineros y diseños muy sencillos, y ahora hay artistas que hacen unas piezas increíbles, ¿no? que pueden incluso competir con grandes artistas de la historia. Bueno, a mí me ha costado, yo tardé mucho en hacerme el tercero, llevaba 10 años sin hacerme uno y bueno, ya me planteé, digo, hay que hacerse el impar, que dicen que es lo que da buena suerte y bueno, aquí estamos. Para mí el tema de que una persona ya lleve el arte en sí, yo no veo, vale, un cuadro, sí, es algo muy bonito y tal, pero para mí que ya ser un ser humano, una obra de arte, es para mí la máxima expresión de arte.